buenas noches, qué bueno que está con nosotros en una emisión más de su espacio, que ya se está haciendo costumbre, ya se está haciendo tradición, que es la tertulia ciudadana de la Secretaría de Vinculación con Sociedad Civil. Antes de presentar a nuestro súper invitado de lujo, déjeme recordarle que este es un espacio que abrimos con la idea de que los líderes sociales y que las organizaciones de la sociedad civil den a conocer lo que están haciendo, multiplicar sus resultados y sobre todo usted que nos está haciendo el favor de sintonizarnos, pues se involucre, participe, que sea parte de este cambio, de esta transformación que tanto requiere nuestro país. Y como les decía, invitado de lujo, de verdad yo sé que don Alejandro Martí tiene una agenda sumamente complicada y pues nos hizo un espacio. Estamos aquí acompañándolo en sus oficinas. Hoy nos mudamos, por lo general son en mis oficinas, pero hoy con todo gusto estoy aquí con mi gran amigo Alejandro. ¿Quién no conoce a Alejandro Martí? Pero déjeme compartir con usted algunos datos de él antes de cederle el micrófono. Alejandro es empresario mexicano. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad La Salle. Presidió el Grupo Martí, de cuestión de deportes, muy conocido por más de 40 años. Conceptualizó un innovador centro multidisciplinario conocido como Sport City. De verdad, fomentas ahí el deporte de una manera sensacional. En 2008, desde el 2008 preside, él es el fundador de México SOS, es el sistema de observación para la seguridad ciudadana. Pero más que esto, déjeme decirle que Alejandro es un mexicano que quién no lo recuerda con aquella sesión en Consejo Nacional de Seguridad, si no pueden renuncien, que a la fecha ya se quedó, y yo siempre cuando la menciono digo, como dice Alejandro Martí, si no pueden renuncien, a los que no puedan con su chamba, que para eso les pagamos. Pero él, ante la adversidad, en lugar de derrota, en lugar de abandonar el país, que fácilmente lo pudo haber hecho, pues decidió quedarse. Y decidió por su México que tanto quiere, porque nos lo ha demostrado con hechos, ver la vía de cómo mejorar lo que fue una cuestión terrible de injusticia. Y por eso, desde el 2008, es un impulsor de leyes para que los mexicanos podamos en algún momento decir, hay justicia en México y tenemos un buen sistema, una buena impartición de justicia. Espero, pues con esto haber transmitido a Alejandro lo mucho que te quiero, lo mucho que te respeto por tu trabajo. ¿Y por qué no nos cuentas tú, con el auditorio, por qué decidiste agarrar precisamente la cuestión de las leyes? ¿Qué fue lo que dijo, por aquí hay que ir? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Luego la introducción fue muy generosa de tu parte. Tú sabes lo que te estimo, lo que aprecio. Hemos estado en la lucha juntos. Tú también estuviste del lado del activismo. Hoy estás del lado del activismo del gobierno por acercar a la sociedad hacia el gobierno, que yo creo que la única solución que tiene este país es precisamente eso, que los ciudadanos, cada ciudadano, en vez de convertirnos en autodefensas, nos convirtamos en precisamente un ente político. Y un ente político no necesita ser un político o alguien que sirva en la política, sino que se preocupe y ocupe por la política de su país. A la medida, México está creciendo en esto, a ti lo habrás vivido los últimos 6 años, México ha ido despertando en este sentido. Y una de nuestras grandes labores es, pues precisamente es tratar de contaminar, que todo ser humano, todo ser mexicano, debemos de pensar, como decía Denise Dresser, que este país no es rentado, este es el país de uno, no hay que usarlo como rentado, sino hay que usarlo como propio. La única forma, y la diferencia está que cuando rentas un auto, pues lo maltratas. Claro, porque no es tuyo, sabes que lo vas a dejar. Cuando es tuyo lo cuidas, le pones su aceite, lo limpias. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. En SOS, que es tu pregunta muy concreta, nosotros, después de la terrible acontecimiento que bueno, todo el mundo conoce, justamente en el Consejo Nacional de Seguridad que fui convocado, te quiero ser franco, que fui convocado y yo pensé, pues que me iban a pasar y iba a decir unas cuantas palabras, estaba yo muy confundido. En esos momentos no sabía qué hacer. Había la gran tentación de arrinconarme y sentarme a lamer mis heridas.
Muchos de los casos, pues tú sabes que el 70% de los casos de estos producen familias divorciadas, alcoholismo, sí, angustia, mucho coraje y sobre todo frustración y abandono, ¿no? que produce la amargura de la vida. Sí. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía que tenía que hacer era lo que he hecho siempre en mi vida, que es luchar. Como empresario tuve muchos satisfacciones, pero también tuve grandes fracasos, Claro. que tuve que salir adelante y luchar. Y bueno, mi conducta, mi forma de ser y mi educación en ese sentido fue de lucha. Yo me acuerdo que el día del que tuve que hablar, yo no traía nada escrito. ¿Tú lo notaste? Pero te salió del corazón, Alejandro. Sí, sí, y te quiero decir una cosa. Dentro de todo lo que ahí expuse, que después que lo leo fue por demás hilado y me salió muy bien, entré con mucho miedo porque todo el mundo que hablaba traía sus guías y todo esto, yo no traía nada. Me acuerdo que estaba al lado mío Soberanes, y le dije, de la comisión de Derechos Humanos. y le digo, oye, anótame cómo se dice primero quién y quién y quién, porque ni eso sabía. Me anotó eso y bueno, señor presidente, todo el protocolo, sí. Y empecé a hablar. Y finalmente, después del si no pueden renuncien, que lo decía enormemente, porque mi inspiración en ese discurso fue ir viendo a cada uno del Estado. ¿Y sus reacciones? Para mí era más que una guía, el ver las caras y las funciones de cada quien. Cuando dije si no pueden renunciar, lo decía por unas personas en específico, que era precisamente el sistema judicial y el sistema de justicia desde la investigación. Pero de repente me entró una especie de shock, que a lo mejor fue una iluminación de mi hijo, en lo cual dije, bueno, ya que está saliendo esto también, porque tenías a todos, notaba la atención y todo esto, decía, pues soy un privilegiado dentro de mi desgracia. Sí. ¿Por qué soy un privilegiado? Porque puedo hablar ante todas estas personas y me están escuchando. Fíjate qué importante. Y mira, de verdad hasta me da escalofrío el momento, lo tengo tan presente. Y en ese momento me puse a pensar, ¿cuántos millones de mexicanos no tienen la oportunidad que yo estoy teniendo en este momento? En este momento creo que nace la vocación de SOS. En ese momento decido, y cuando termino el discurso, que todavía recuerdo los aplausos, todo el mundo parado, sí. Y tuve una experiencia primorosa ahí, me entró la llamada de mi hijita Jimena, diciéndome, papi, casi llorando, genial, orgullosísima. Mi mujer lamentablemente estaba fuera, porque tenía un pavor escénico que matara a mi otro hijo, porque ya teníamos amenazas. Claro. Y en ese momento dije, bueno, pues para mí es muy claro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que representar a la sociedad que menos recursos tiene, no tantos económicos, sino de voz y de presencia. Para lograr eso, tengo prácticamente 3 vertientes. Recoger el sufrimiento nacional y tratar de evitarlo. ¿Te acuerdas cuando dije, ni un Fernando más? Así es. Ni una familia Martí que siga sufriendo. Lamentablemente, de 6 años para acá ha habido muchos Fernandos y muchas familias, pero cada día menos, y va a haber menos. Segundo, ¿por qué mi hijo falló? ¿Por qué a mi hijo lo asesinaron? Falló porque 10 miembros de la policía, 5 del AFI y 5 de la Policía de Justicia del Distrito Federal estaban involucrados, más 11 criminales producto de la droga. Mi segunda cosa es decir, bueno, si esto me hace la institución que pago indirectamente yo con mis impuestos, claro, y que debe proteger a la ciudadanía, bueno, pues entonces tenemos que empezar a trabajar con políticas públicas, claro, para reforzar las instituciones. Porque ahí también tenía 2 alternativas: volverme un anarquista recalcitrante, insultivo, o buscar ser amargado y apropiarme de una posición de liderazgo para que las cosas cambien. Y ahí tomamos la convicción de empezar a empujar en aquel entonces y darle el impulso que yo creo que gracias a ese coraje, hoy la reforma penal, la reforma constitucional de 2008, que coincidentemente nace cuando en ese año muere mi hijo. Y la marcha también, que de alguna manera ahí
Coincidimos. Decidimos que habría que impulsarla, habría que meterle y habría que cambiar el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque los asesinos de mi hijo fueron producto de la corrupción y la impunidad trascendental e histórica de nuestro Estado. Entonces dije, bueno, finalmente, ¿cuál podría ser el legado que Alejandro Martí debe de dejar en nombre de su hijo? Es instituciones sólidas, instituciones fuertes en quien confiar, que protejan a los ciudadanos y que el ciudadano pueda confiar en ellos. Tú iniciaste esa lucha también, yo lo inicié y muchísimos más ya lo habían iniciado. Tomamos la reforma penal, tomamos el tema antisecuestro, logramos en aquel entonces con una gran compañera, Isabel Wallace, la ley general antisecuestro, que tú recordarás que fue quizá en términos de la parte legislativa fue uno de nuestros grandes éxitos. Sí, porque además en algunos lugares cada cual hacía lo que quería, si te secuestraban en un lado y en otro lado manejaban la parte de rescate, todo eso le daba en la torre. Ahora ya no pasa con esto, ¿verdad? Con la ley se general. evitaba muchísimo la revictimización, porque en realidad a mí todo el experimento que empecé a padecer en las investigaciones, en las presentaciones, en las audiencias y todo esto, bueno, estaba yo rodeado de abogados y de asesores, pero en ese momento, cada vez que me sucedía, pensaba, ¿qué estará pasando con el chofer de un camión, o con un maestro, o con una persona que no tiene esas posibilidades? Sí. Y entonces empezamos a tratar de instrumentar, logramos eso, recientemente logramos impulsar la Coordinación Nacional del Secuestro, que por fin y por primera vez, y realmente lo digo con mucha tranquilidad, los reportes de ahora vienen en franco descenso. ¿Piensas que le está haciendo bien el comisionado? ¿Quién es Renato Sales, verdad? Mira, el comisionado Renato Sales, el coordinador, es un hombre decente, es un hombre culto, es un gran investigador y un gran jurista. Y comprometido. Comprometido, muy comprometido. Se ha avistado toda la República. Yo puedo decir que ya podría presumir que hay 5 unidades antisecuestro de lujo. Nos faltan muchas más. Hay unos estados que no importa tanto, pero lo más importante que están ya completamente armonizados los estados con la Federación y con las Fuerzas Armadas. Se han dado golpes y se han desarticulado bandas que poco a poco han ido funcionando. La propia ley y los convenios que hicimos con CONAGO, tenemos a los secuestradores separados y hay una primera cárcel en Chihuahua, el Cerezo número 1, en donde los secuestradores están en un ambiente separados y los narcotraficantes están en otro ambiente separados, y la sociedad o los reos comunes ya no se contaminan con ellos, que eso también era un asunto muy importante. Participamos enormemente también en la ley de geolocalización, que se sigue discutiendo. Yo lamentablemente, sí te quiero decir, tenemos 2 grandes bandos, las víctimas y los que no han sido víctimas y son académicos y que nunca han ido a un juzgado y nunca han tenido que lidiar con un secuestro. Tenemos muchísima oposición de la privacidad del individuo. Yo insisto en telecomunicación, ¿qué privacidad puede exigir el que está secuestrado si su teléfono debe ser utilizado para rescatarlo? Así es. Pero en fin, tenemos muchos problemas y en eso vamos, pero bueno, finalmente, dentro de la reforma penal estamos... Hoy tendrá, ahora sí que no se le desea a nadie un dolor así, pero se ve que no han sufrido en carne propia, ¿verdad? No han sufrido en carne propia. Lo que es tener una pena de estas. Y créeme que estamos luchando por la tecnología, la vamos a ganar porque los argumentos hoy recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos defendiendo la privacidad, para mi forma de ver, de los criminales, se las vamos a ganar. No hay duda que se las vamos a ganar, porque es muy importante tener los elementos que tiene todo el mundo. Sí. No nada más va a ser México el exclusivo que lo geolocalice una llamada cuando hay un secuestro. En los Estados Unidos y en cualquier lugar que se tilde de tantito culto, inmediatamente se opera con lo que estamos pidiendo. Sí. Aquí tenemos los alarmistas, ya sabemos que es el no por no y no por todo. Lo vamos a ganar. Lamentablemente,
De aquí a que lo ganemos, pues habrá muchos secuestrados que no podremos liberar, pero sobre seguimos. Su conciencia cargarán quienes están frenando estas modificaciones, estas leyes que eso es lo que yo les decía justamente cuando estábamos luchando por la ley antisecuestro. Me decían, bueno, pues tendrá que ser en la próxima sesión. Y entonces yo le diría, bueno, pues nos vemos dentro de 300 secuestros. Como si no fuera un reclamo de la sociedad. Digo, el secuestro es algo que de verdad flagela terriblemente a la sociedad. Yo a la autoridad que pospone 30 días, le digo, no me los pongas en días, sí. Pospónmelo en muertes. Sí. Cada vez que un legislador o cada quien dice, lo hago el mes que viene o en la próxima sesión extraordinaria, sí. En términos de sufrimiento a la sociedad, es enorme. Pero bueno, finalmente hoy estamos trabajando en varios temas. Por compromiso del presidente, que tú sabes que en la Agenda México 1218 que presentamos y que él acogió con un gran entusiasmo, resultó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy te puedo decir... Que también costó trabajo salir. Yo te vi muchos días, muchas veces allá en el Congreso con los... El sexenio pasado, casi 3 años, no se pudo. En ese sexenio lo anunció el primer día el presidente, se comprometió, operaron perfectamente el Congreso y ya hace 5 o 6 meses tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Te quiero decir que es maravilloso, por primera vez en la historia del México independiente, 200 y tantos años de ser independientes, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que nace de la ciudadanía en coordinación con los legisladores, con participación global. Es un ejemplo nacional y es un ejemplo, pues yo digo, de esta época, en lo cual a mí, independientemente que el instrumento va a reglamentar a los 32 estados, 31 más el distrito, con las mismas reglas para operar, todos los abogados penalistas y los abogados defensores de oficio tramposos ya no pueden recusar y ya no pueden decir que la jurisdicción y nada de esto, o porque se juzgó, lo atraparon en el DF y se juzgó en el Estado de México. Aquí está el código. El código va a ser exactamente igual, es un hecho histórico, pero además es otro hecho histórico, de que esta es la primera vez que no sale una promulgación unilateral del Estado, sino que la hicimos con la sociedad. Y perdóname, esta es tu chamba, la vinculación ciudadana. Bueno, el gran ejemplo de vinculación ciudadana, con un código ejemplar en el México moderno, se dio. Y yo tuve la gran suerte de coordinar, junto con SOS, a un gran equipo de académicos y luchar en el Congreso. Las discusiones que nos echamos fueron preciosas, pero se logró. Hoy estamos haciendo una edición de describir todo el proceso, porque pues para nosotros es un legado que le dejamos a nuestros hijos, que quede ahí. Que se hizo. Fíjate que con esto es un ejemplo, Alejandro, del sí se puede. Por supuesto que Muchas se puede. de las cosas que hemos vivido en el pasado es o eres bueno o eres malo, o eres político o eres sociedad. Y tu ejemplo, y bueno, yo ahora desde la Secretaría de Vinculación, precisamente eso, bien lo dices tú, es mi chamba, vincular y ver que podemos coincidir en lo esencial. Yo creo y que no tenemos que estar en contra, no tenemos que estarnos bloqueando mutuamente. Yo por eso cuando me comentaste esta entrevista la tomé con un entusiasmo brutal, porque la función que tú estás haciendo ya la viviste desde el otro lado. Y ya entendiste que la única solución son las instituciones, y las instituciones tienen que ser democráticas. La institución democrática, como la justicia democrática, tiene que ser con la participación de la sociedad en su conjunto, que para eso nombramos legisladores y para eso nos erigimos como ciudadanos. Tenemos la suerte hoy que estamos trabajando la ley de delincuencia organizada. También tenemos la ley, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma penal indica que debe de haber 2 formas del tratamiento de la ley penal. La ley del fuero común o de los delincuentes, como nosotros podríamos ser en cualquier momento, tú atropellando a una persona, lesionándola, incluso hasta matándola en un coche o cualquiera, son cosas que le sucede a gente normal. Y la gente o los delincuentes que afectan a nuestras familias atentan contra el Estado. Secuestro, homicidios dolosos, narcotráfico y todo esto. Esa ley
nos está haciendo mucha falta. Estamos luchando. Necesitamos y estamos trabajando también. ¿Qué avance lleva esta ley? Esta ley yo creo que te puedo decir que por parte de SOS ya la terminamos, por parte de la Procuraduría la están estudiando y por parte del Congreso hay una iniciativa que la están preparando y ya nos vamos a encontrar en la arena democrática con mucho respeto porque nosotros vamos a pelearla como locos. Nos falta también la ley de justicia alternativa, que es muy importante. ¿No la trae esta incluida la reforma penal? Sí la trae, pero no faltan los reglamentos. Okay. ¿Cómo se va a hacer? Como dicen los abogados, está lo sustantivo, falta lo adjetivo. Y yo creo que sí es muy importante que la terminemos, porque no es justo que tengamos a tanta gente en la cárcel por tan poco. Y que nuestros jueces realmente estén ocupados por los verdaderamente malditos y no por el que le dio una cachetada a su esposa. Se robó un pan, ¿verdad? O se robó un pan. Sí. Entonces, bueno, eso. Y el último tema que lo tenemos cruzado y que es de fundamental importancia es las policías. Tenemos 475,000 policías gobernados por 2,000 instituciones. Necesitamos el mando único, pero necesitamos la dignificación de las policías. Ha habido resistencia para el mando único, sí, ¿no? De esto tenemos años hablando, ¿no, Alejandro? Sí, yo creo que hay un grupo como 600 municipios que se oponen. Que se niegan, ¿verdad? Pero se va avanzando enormemente. Sí. Pero donde más se debe de avanzar es el gran sacrificio que creo que nuestro presidente ya lo está comprendiendo. Viene desde un sacrificio presupuestal. No podemos tener gentes que nos protejan ganando 8 o 9 mil pesos. Sí, claro. Prestaciones. Que este es tema también que traemos años hablándolo y se dice que sí los van a poner a ganar bien de acuerdo a lo que hacen, pero solo promesa, ¿no? Bien educados, bien formados, conocida su familia, con prestaciones a su familia, para que les cueste más ante su familia perder lo que tienen por agarrar 20, 30 mil pesos de sicarios. La Policía de Investigación Ministerial, importantísima. Yo ayer precisamente tuve una junta con el gobierno, donde les decía que la reforma penal se colapsará si no tenemos un sistema policial perfectamente bien instrumentado. Nos quedan 2 años. Mira que sabes lo que dices, ¿eh? Nos quedan 2 años y nos quedan pocos minutos para terminar la tertulia. ¡Caray! ¿Cómo se nos pasa el tiempo de rápido? Eso quiere decir que vamos a tratar de que tu agenda me dé otro espacio en otra ocasión para seguir platicando de esto que importa muchísimo. Les recuerdo a ustedes que aquí atrás de nosotros están nuestras cuentas de Twitter, de Facebook. Háganos llegar sus preguntas, sus comentarios. Y si me das ahorita tu página de internet para que aparezca en pantalla y quien quiera enterarse más de lo que está haciendo México SOS, si los quiere contactar, me gustaría si les damos, antes de leerte algunos comentarios que tenemos ya de Twitter, sobre todo de Twitter y uno de Facebook, para que nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos te puedan conocer un poco más. Tu página es mexicosos.org. Está muy fácil. mexicosos.org. No hay problema. Y mi Twitter, Alejandro_Martí, @Alejandro_Martí. Ya sabemos cómo seguir a Alejandro, porque tenemos mucho que aprender de él. De verdad, te lo digo de corazón. Muchas gracias, amiga. Si hubiera más Alejandro, es en serio, otro sería nuestro México. De verdad, te admiro muchísimo. Hay mucha gente luchando. Lo sé, pero tenemos que ser cada día más. Nos pregunta Mónica Rodríguez, ¿me puede comentar más sobre el modelo Cuidando a quien nos cuida? Sí. Ese es uno, si quieres te leo 3. Perfecto. Y tú dices cómo los contestas. Rubén García, también de Twitter, ¿qué tema cree que será el central para el 7º Foro de Seguridad? Bueno, acaba de pasar el 6º, ¿y por qué? También buena pregunta. Manuel Cuevas, también de Twitter, muchas gracias por hacer contacto con nosotros. ¿Qué temas ven en las mesas de seguridad y justicia o SOS? ¿Se va a crear más mesas? ¿Es producto de que el reto es más grande? Con 3 te dejo para no agobiarte y ahorita damos contestaciones a estas 2. Mira, Cuidando a quien nos cuida es un proyecto precioso que nace en Guadalajara. Okay. Nace precisamente con la esposa del secretario de Seguridad Ciudadana, que toma muy a pecho el hecho de la dignificación de las policías. Guadalajara, del estado de Jalisco, tiene aproximadamente 22,000 policías y están inscritos ya al programa 11,000. Se trata de que la ciudadanía cuide a quien nos cuida. ¿Con qué? Los ciudadanos, los empresarios, les damos las prestaciones, descuentos en los cines,
copiando un poquito lo que hacen los europeos con el policía. El hijo del policía puede estudiar en escuelas donde estudian los que tienen dinero para pagar. Exactamente las mismas condiciones. El Estado no nada más apoya al policía psicológicamente y lo arropa, sino que arropa a la familia. Y se hacen actividades en conjuntos familiares para hacer lo que es el sentido y la mística de unidad policíaca. ¿Y ya está jalando? Está jalando, está funcionando. Acabo de ir yo hace un mes y medio precisamente a una presentación que se hizo. Lo tengo apoyando desde hace 3 años y medio. Va de maravilla. Estamos tratando de replicar el modelo. Ya lo hemos participado con otras policías, sobre todo las federales, porque el programa puede funcionar muy bien. Sí, y es un programa de participación local ciudadana. Los ciudadanos tenemos que conocer. Fíjese una cosa. Tenemos que respetar también al buen policía, eso es muy importante. Dentro de los ejemplos que pusimos en el video, ¿cuántas veces pasamos enfrente a un policía y ni lo volteamos a ver? Sí, sí, totalmente. Es invisible para nosotros. Qué bonito es cuando dices, oficial, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Cómo está su familia? Así es. Eso es importantísimo y será, yo creo que el siguiente, el tema para el Foro 7, tendremos que marcar e insistir en el tema policíaco, hacer una evaluación concreta y correcta de lo que funciona el sistema policíaco y desde luego tendremos que anotar los estados que sí implementaron la reforma, pero que tienen que corregir ciertas cosas. Darle seguimiento a lo que ya y desde luego presionar enormemente a los estados que no lo han hecho. Y luego, las mesas de seguridad, para nosotros ha sido una gran cosa. Lo hemos hecho, es difícil, porque se requiere precisamente de mucha participación ciudadana, pero les queremos contar que actualmente tenemos en Jalapa, Córdoba, Villahermosa, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Morelia, Los Cabos, Valle de Bravo, La Paz, y siguen sumándose. Nada más les quiero poner el ejemplo Ciudad Juárez. Empezamos con la mesa de seguridad. La primera mesa de seguridad que hicimos en Ciudad Juárez, cuando nos recibían en Juárez, nos recibían con el ejército casi. Y hoy, la última vez que fuimos, el jefe de la mesa de seguridad nos recibió en un coche no blindado. Fíjate, y qué maravilla. Sin guardaespaldas y sin nada. Es otra vida. Juárez ha cambiado gracias a la participación de la ciudadanía con el Estado. Buen ejemplo. Tenemos un minutito, pero yo quisiera que nos contestaras cómo reforzamos a las instituciones, cómo llegar hasta el municipio y mejorar la coordinación. Lo que nos urge, cerramos con esta pregunta. Lo que nos urge es, y ayer precisamente lo hablábamos con el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, urgen las métricas y urge las formas y los mecanismos de castigo a los que no cumplan. México, en el tema de la medición, en todos los sentidos y en los 3 poderes, concretamente hablando del judicial, tenemos que saber precisamente quiénes son los jueces, cómo son los jueces, qué patrimonio tienen los jueces. Es una declaración que completa. Se niegan, ¿verdad? Se niegan. Se niegan a que sean y también pasar control de confianza. Medir la eficiencia en los juicios se puede medir. Se pueden medir las sentencias, los amparos y las liberaciones se pueden medir si fueron por un fondo o por una forma legaloide. Entonces, yo creo que la única forma de mejorar nuestras instituciones es que nuestras instituciones les demos toda la confianza, instrucción, entrenamiento, pero por el otro lado todo el control ciudadano. Equilibrio. Pues se nos acabó esta media hora. Yo quiero comprometerte en público, tenemos que regresar. Hay muchas cosas que Claro que sí. Digo, yo ahorita aprendí esto de cuidemos a quien nos cuida, yo no lo conocía, y de eso se trata, de que conozcamos lo que están haciendo las organizaciones. De verdad, Alejandro, muchas gracias por este espacio. Pues de cuenten corazón. Conmigo. Y déjame decirte que de hoy en 8, en 15 días no deje de vernos, porque va a estar con nosotros Virginia Sendel. ¿Quién no conoce también a doña Virginia, que ha dado su vida para atender a los pequeñitos que sufren algún accidente de quemadura? Michu Mau estará con nosotros, así es de que no se pierda de este espacio que es su tertulia. Me parece, no nos han dado conteo, estamos en medio minuto. ¿Algo que quieras agregar que no te haya yo preguntado? Yo lo que quisiera agregar es importante, yo cada vez que voy a las comidas y cada vez que me reúno con gente, veo que lo primero es cómo ves México, y todos hablamos
de la patada. Me tocó el otro día una señora, amiga de nosotros, que me decía, es que en tal ciudad, balaceras en las calles y muertos y no sé qué, yo ya por eso no voy. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de hablar con la verdad, no podemos ocultar nada. Pero yo creo que nos hace mucho mal, estar hablando nada más de lo negativo. Lo malo. Ahora en mi Twitter estoy mandando paisajes de lo que es México y algunos hechos y fotografías de lo bonito que somos. De lo bonito. Tenemos un gran país. Los vamos a retomar, los vamos Estamos a pasando por un bache, pero tenemos que echarle ganas todos. Muy buen mensaje. Pues vamos a seguir a Martí, vamos a seguir hablando bien por México, porque México es hermoso y se lo merece. Gracias por estar con nosotros en esta una más emisión de su Tertulia Ciudadana. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.